Amén. Vamos a compartir el mensaje que el Señor hoy nos envía. Y el título que hemos puesto es: ¿te conviene mantener la comunión con Dios? Te conviene, y a mí también. Y vamos a ver por qué. Es conveniente, necesaria, imprescindible mantener. Y cuando hablamos de mantener, significa que hay que tenerla primero y luego hacer todo lo posible para que no se quite esa comunión con Dios. Hay varios requisitos que la palabra de Dios declara. Y el primero de ellos lo vamos a ver en el libro de Amós. Amós, capítulo 3, el versículo 3. Acompáñenme allí, por favor. Amós 3:3. Dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando hablamos de la palabra comunión, es común unión. Es algo que hay en común, que los une. Un sentir, un interés, muchas cosas que hacen que estén unidos y tienen eso en común y viven también en comunión uno con otro. Dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Para poder tener comunión debe haber un acuerdo primero, para poder andar juntos. Un acuerdo donde cada parte expone sus exigencias y la otra parte decide aceptarlas, acatarlas. Y pensamos en cómo podemos estar en acuerdo con Dios, o cómo Dios puede estar en acuerdo con nosotros. Él es Dios. Inmediatamente nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que estar en acuerdo con Dios, porque Dios es Dios. Solo que necesitamos saber en qué debemos estar de acuerdo. ¿Cómo podemos saber qué Dios exige para Él estar en comunión con nosotros? ¿Dónde lo vamos a conocer? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Gracias a Dios tenemos la fuente, la palabra de Dios. La fuente que Dios nos ha dejado es para nosotros tan valiosa, nos revela todo lo necesario para poder vivir la vida que Dios espera que vivamos. La palabra de Dios. Entonces, al conocer la palabra, vamos a conocer también qué Dios pide para poder estar en comunión con nosotros. ¿Qué Dios pide que hagamos? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Obedecer la palabra. Esforzarnos por obedecer la palabra. Quitar toda excusa y buscar la manera de aplicar lo que Dios dice. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Yo no puedo estar en pugilato, no puedo estar en contra de lo que Dios dice, porque Dios es Dios. No puedo preguntarle a Dios que por qué lo dice de esa manera y no de otra, que me gustaría mejor. Eso no vale. Tenemos que aceptar la palabra tal y como Dios la ha declarado y sujetarnos a ella, someternos a ella, no por fuerza, no de mala voluntad, sino gustosamente, porque sabemos que la voluntad de Dios, como dice Romanos 2, es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios. Si hay algo que no conocemos, que no comprendemos por qué Dios dice eso y es fuerte cumplirlo, al final vamos a entender que es por nuestro beneficio, porque la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Entonces, para poder estar con Dios en esta comunión y mantenerla, tenemos que conocer su palabra y vivir acorde a ella. Y en ese mismo libro, Dios menciona juicios contra su pueblo, pero también le habla a ellos qué deben hacer para evitar los juicios que Él ha proclamado. Y en el capítulo 5 de Amós, versículo 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Cómo dice? Buscadme y viviréis.
Así de sencillo, búscame y vas a vivir. La muerte ha sido anunciada, sí, búscame y vivirás, te dice el Señor. No es lo que hayan dicho otros, no es lo que veas que se está acercando, es busca a Dios. Busca esa comunión con Dios, con tu Creador, con el que te da la vida, el que te sostiene, la fuente de todo. Busca esa comunión con Él y vas a vivir, porque Él es la vida. ¿Quieres evitar los desastres? Busca a Dios, pero búscalo como Él pide que sea buscado. Él es que pone las condiciones, Él es que pone las demandas, Él es que ha declarado cómo es que se va a acercar y permitir que los seres humanos se acerquen a Él. Él es, y está todo muy claro en la palabra que Él ha dejado. El versículo 8 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. A Él es que hay que buscar. No es buscar ayuda como su pueblo quería buscar a los egipcios y otros pueblos, aliarse a ellos. No es buscar ayuda, porque si Dios dice que viene un mal contra alguien, nadie lo puede evitar. Solamente si se arrepiente esa persona o ese pueblo y se sujeta a lo que Dios dice, entonces Dios va a quitar el castigo que había dicho que les iba a enviar. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos, y yo les voy a perdonar su pecado, y yo voy a sanar su tierra, dice la palabra. Pero es si se humillare mi pueblo, si se da cuenta que le ha ofendido y toma la decisión de humillarse y de abandonar el pecado para ajustarse a lo que Dios dice, entonces Dios dice: te voy a perdonar y voy a permitir que vengas a estar en comunión conmigo, dice el Señor. Pero buscarlo a Él, al que hace, dice aquí, las Pléyades y el Orión, las constelaciones, el que hizo el universo. Y Él se deja hallar cuando le buscamos con todo el corazón. Vaya por favor al Salmo 25. Veamos lo que nos dice allí el salmista. Salmo 25, en el versículo 8, dice la palabra: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice ahí: bueno y recto es Dios. Él es bueno. Sí, Él es bueno, pero Él es recto y Él es justo. Y a los pecadores, los que están haciendo lo indebido, Dios le enseña. Porque si Él no nos enseñara, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede entender qué es lo correcto a menos que Dios muestre qué es lo que Él llama correcto? Él es que enseña a los pecadores el camino correcto. Él es que a los que son mansos, dice, les enseña la carrera que han de correr. Él es el que nos enseña. Él es recto y Él es bueno. Él no llamará inocente al culpable nunca, pero Él perdonará a todo aquel culpable que se arrepiente de corazón y pide perdón y toma la determinación de abandonar su pecado. Él es fiel y justo para perdonar pecados también. Dice el versículo 10: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Escuche bien, no es para todo el mundo. Todas las sendas de Dios, los caminos de Dios son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Quiere decir que Dios es muy cuidadoso en hacer justicia a aquellos
que guardan su condición, aquellos que velan por no ofenderle, aquellos que velan por guardar esa comunión que Él les ha permitido tener. Dios dice aquí que todas sus sendas son de misericordia y verdad. Donde quiera que vayas, el bien y la misericordia te van a seguir. Donde quiera que estés, la misericordia de Jehová se va a manifestar a favor tuyo. Donde quiera que te encuentres, conocerás lo que es la verdad. Nada ni nadie te va a engañar, porque todas sus sendas son misericordia y verdad para aquellos que andan en los caminos del Señor. Dice el verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Quién? El que teme a Jehová. Gozará de bienestar. La bendición será sobre esa vida y sobre su descendencia. Pero hay un requisito: tener temor de Dios. Una persona tiene temor de Dios cuando cuida muy bien sus pasos, para no dar un paso que ofenda a Dios, para no provocar que esa comunión con el Dios Altísimo se rompa. Anda cuidadosamente en la tierra por ese camino que Dios le muestra. Dice la palabra, esa persona que anda con el temor de Jehová, esa persona va a gozar de bienestar. Dios le va a bendecir. Los demás podrán tener envidia por ver la bendición que está sobre esa vida, pero Dios seguirá bendiciendo esa vida. ¿Por qué? Porque esa vida teme a Jehová. Y Dios mostrándole su favor donde quiera que vaya. Y hay algo más, dice el verso siguiente, el verso 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No es cualquier tipo de comunión. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Es la comunión íntima. ¿Qué quiere decir esa palabra íntima? ¿Cuál es esa persona que es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Quizás tu pareja, que hay un nivel de intimidad tan profunda que realmente están en comunión, que se conocen sus gustos, conocen aquellas cosas que son frágiles, se conocen aún con la mirada sin hablar, se entienden. Hay una comunión íntima. Dios dice, la comunión íntima de Jehová son con aquellos que le temen. Dios promete tener una comunión íntima con seres humanos. Y eso es impresionante. Que el que hace las Pléyades y el Orión, el que manda las aguas del mar y las riega sobre la tierra, las hace evaporar, las convierte en nubes y las manda a otro lugar y allí vuelve y caen. El que se inventó todo esto del universo y la tierra, él dice, quiere tener una comunión íntima con ciertas personas que fueron creadas a su imagen y semejanza y viven en la tierra. Esas personas se caracterizan porque tienen temor de Jehová. Tienen temor de Jehová en la medida en que van viviendo vidas santas, apartados del mal, porque reconocen que Dios es santo. Viven una vida que no ocasiona ni perjuicio, ni ocasiona blasfemia al nombre de Dios. Viven una vida recta de acuerdo a los caminos revelados por Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos ese tipo de comunión con Él. Pero recuerda, primero el temor a Dios. Y muchas veces el temor a Dios, personas no conocen lo que es tener temor de Dios. Personas quizás que han sido criadas de una manera muy permisiva, hicieron lo malo, se les advirtió, pero no vieron consecuencia, siguieron creciendo y creen que la vida es así, que no importa que hagan algo malo, no les va a venir consecuencia.
está muy equivocado. Dios dice que la maldición no viene sin causa. Dios dice en su palabra que todo pecado trae muerte, todo pecado trae división, todo pecado trae cosas malas, trae consecuencia. Y hay personas que no creen que van a traer consecuencia y lo cometen como si nada, no tienen temor de Dios. Y esas personas luego viven vidas terribles, vidas frustradas. Y Dios dice, quiere tener comunión con él o con ella, pero hasta que esa persona no se ponga en cuenta con Dios, Dios no puede hacer lo que quiere hacer. Otra vez, Dios tiene sus condiciones. Veamos cómo nos dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Espero en Dios que tú y yo querramos tener ese nivel de comunión íntima con Dios. Una comunión que Dios te revele a ti todas las cosas que sean necesarias que tú conozcas, porque tú eres su amigo o su amiga. El Dios del universo que pueda decir de ti que confía en ti para revelarte algo que Él va a hacer, y luego te invita a que te unas a Él en esa dirección, en eso que Él quiere hacer. Dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, está dando aquí un testimonio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Paremos allí. Está hablando de Cristo. Está hablando de la vida eterna, el verbo eterno. Está diciendo aquí el apóstol Juan que él lo vio con sus ojos. Él lo escuchó hablar. Él lo pudo palpar. Caminó con él, con el verbo eterno. Algo impresionante. Cómo esta vida que estaba con Dios se manifestó a los seres humanos. Y él da testimonio de que él vio esa vida manifiesta en la tierra, que es Cristo Jesús. Dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios ha dispuesto las cosas de manera tal que para tener comunión con Él, el primer requisito es estar en comunión con su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros podemos tener comunión con el Padre por medio del Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la palabra de Dios. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Nosotros podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y el apóstol Juan declara, Él la tiene. Los apóstoles la tenían. Y dice, ustedes también la pueden tener. Primero hay que reconocer que el Hijo ha hecho cuando vino a la tierra. Vino por todos nosotros para quitar el pecado de en medio. Vino para darnos la oportunidad de conocer la verdad y ser libres. Vino para que pudiéramos tener acceso a la gracia, al indulto de Dios, al perdón de Dios, a la amnistía general que Dios quería dar a la humanidad que aceptara sus condiciones de recibir el favor de Dios, solamente que crea en aquel que murió por todos nosotros después de vivir una vida limpia, sin pecado, que creamos en Él y que decidamos ahora vivir vidas diferentes a lo que antes vivíamos, ahora viviendo en el favor de Dios, los caminos de Dios, arrepentidos para no volver a cometer más aquellas cosas que ofendieron al Señor. Cuando una persona acepta esto que Dios ofrece,
esa persona comienza a tener comunión con Dios por medio de Cristo. Viene el Espíritu Santo a esa vida. Y como dice el apóstol Pablo en su bendición de 2 de Corintios, al final, él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es una comunión con Dios por medio de su Espíritu, y al estar en comunión con su Espíritu, estamos en comunión con el Padre y con el Hijo. Todo comienza aceptando lo que Dios nos regala, que es a Jesús como nuestro Salvador. Nos regala el favor de la salvación y nos da la promesa de la vida eterna. Porque la vida fue manifestada, la vida eterna que estaba con Dios se manifestó y está con Dios, pero nos ha dejado ahora su Espíritu como garantía de que si estamos en Cristo también estaremos con Dios donde Él está. Hermanos queridos, es un testimonio vivo el que el apóstol Juan está diciendo. Él dice que él tiene comunión con el Padre y con el Hijo porque está en comunión con el Espíritu Santo. Y nos dice: ustedes también pueden tener esta comunión. Dice el versículo 5, voy a saltar al 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Paremos allí, porque ahora el apóstol Juan nos explica. Y ahora vamos a entrar en el mensaje, a mirar algunas cosas que vienen a las vidas de los creyentes tratando de romper esa comunión con Dios. Y cuando un creyente no se da cuenta que le conviene mantener la comunión con Dios, fácilmente se deja desviar. Y la Biblia nos muestra diferentes estrategias que el enemigo utiliza para tratar de engañar a los creyentes y sacarlos del camino, para que entonces venga el castigo sobre ellos y los problemas sobre esas vidas. Lo primero que el apóstol Juan nos dice aquí es: comprendamos esto: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si tú vas a estar en comunión con la luz, lógicamente tú no puedes estar en tinieblas, no puedes amar las tinieblas, ni puedes andar en tinieblas, porque entonces estás automáticamente alejándote de aquel que es la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cómo podemos conocer que andamos en luz? Usted dirá: oh, porque Dios me ilumina la mente. No, es por sus frutos. Dice: tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando una persona está bien con Dios, cuando una persona está en comunión con Dios, cuando una persona está en la luz, no hay tinieblas en esa persona. Esa persona está en comunión con los demás hermanos. Esa persona muestra amor a los demás hermanos. Esa persona perdona cuando le ofenden. Esa persona busca agradar a Dios y busca agradar a los hermanos, porque está en comunión con Dios. No hay nada que te haga daño en tu corazón, porque estás guardando tu corazón para Dios. Nosotros debemos preguntarnos si estamos andando en luz y no en tinieblas. Si aborreces a tu hermano, ten cuidado, lo vamos a ver más adelante. Si andamos en tinieblas, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. Aunque de boca digas que estás en comunión con Dios, tus hechos dicen otra cosa. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo dice allí? Si confesamos nuestros pecados. No dice si no pecaste, dice si reconoces que pecaste y lo confiesas
y luego pides perdón, Dios es fiel y justo y te va a perdonar. Y la sangre de Cristo te va a limpiar tus pecados. Dios es fiel y justo, te dice en su palabra. Pero Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer, es arrepentirte de tus pecados, confesarlos a Dios y apartarte de ellos. Dice, si confesamos. No dice si negamos, si confesamos. ¿Qué significa confesar? En el griego es homologos. Si decimos lo mismo, Dios sabe lo que hiciste, tú tienes que decir lo mismo que Él sabe que tú hiciste. No digas otra cosa, no digas excusas, no digas fue porque alguien me provocó, no digas, no le eches la culpa a nadie, reconoce que lo hiciste y punto. Confiesa tu pecado y una vez que lo confiesas, pide perdón. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, la comunión se puede romper si has pecado y no lo confiesas. Pero si has pecado y lo confiesas y pide perdón, otra vez Dios es fiel y justo para perdonarte. Y la sangre de Cristo va a limpiar tus pecados. Pero tienes que hacerlo. Hay algo más que nos dice que se puede romper una comunión con Dios. Está en el capítulo 2, versículo 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece, piensa, ¿hay en tu corazón algún sentir de aborrecimiento sobre alguna persona? ¿Lo hay? ¿Fue tan grave lo que te hizo que estás afectando tu comunión con Dios por eso? ¿Por no soltar ese daño que te hicieron? ¿Por no olvidar y perdonar eso tan duro que viviste? ¿Estás provocando ahora que tu vida ande en unas tinieblas? ¿No sabes a dónde vas aunque crees que vas bien? ¿Cómo te va Dios a mostrar su camino si tú estás en tinieblas y Él es luz? Tienes que tomar acción con tu propia vida para poder entrar en esa luz que Dios quiere en que tú estés. Dice, si tú amas a tu hermano, entonces sí andas en la luz, ya no estás en tinieblas. Otra vez, la prueba de que andas en la luz no es un sueño especial que te vino una noche, no es una revelación especial de la palabra, es un amor particular y especial que hay en tu corazón por cada hermano o hermana que tiene al Espíritu Santo, que tú mismo tienes también, que cree y confía en Cristo Jesús y que es parte del pueblo de Dios. Ese amor es lo que muestra, manifiesta, revela que tú estás en luz, que no hay más tinieblas en ti. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿amamos a nuestros hermanos? Si ves a un hermano padecer necesidad, se conmueve tu corazón, no para decir, ay Padre, Señor, bendícelo. No, Dios te dice, sí, te quiero usar a ti para bendecirlo, llévale. ¿Te dejas usar por Dios solo por amor? ¿O eres de lo que rehuyes a ayudar a alguien? Piensa si hay amor verdadero en ti. Piensa si tu corazón está bien con Dios. Porque el enemigo pone muchas trabas, muchas trampas, muchas artimañas tiene para tratar de crear conflicto y división entre el pueblo de Dios. Entonces tenemos que decidir amar y tenemos que decidir no aborrecer a un hermano. Es una decisión y tenemos que decidir caminar en la luz y no en las tinieblas. Es una decisión. Vea, algo más vamos a ver. Un poquito atrás en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4,
nos dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo tú puedes ser amigo del mundo? No está hablando amigo de la gente, de tu trabajo, de lo que ves en la calle. No está hablando de eso, sino de las cosas que hacen ellos, que están en el mundo y hacen ciertas cosas y ven ciertas cosas y se alegran con ciertas cosas. Si tú eres de los que dicen: yo estoy aquí en la iglesia y míralos a ellos disfrutando la vida. Si tú eres de los que estás amando lo que otros aman y ellos no aman a Dios ni sus caminos, tú te estás aislando, te estás, dice, como dice la palabra, te estás constituyendo enemigo de Dios. Ahora imagínate tener a Dios por enemigo. ¿Qué crees que va a ser tu futuro? ¿Qué crees que va a pasar contigo? Si tu creador, el que te da la vida, el que te pone todas las cosas, ahora tú lo consideras tu enemigo, ¿qué crees que va a pasar contigo? Bueno, si amas al mundo, estás convirtiéndote en enemigo de Dios. ¿Y crees que va a haber comunión entre tú y Dios? No va a haber, porque ahora tú andas en tinieblas, en oscuridad. ¿Sabes quién sería ahora tu amigo? El diablo, que es el que anda en las tinieblas, el príncipe de esas tinieblas. Ahora él es tu amigo y ahora vas a ver lo que es estar en las manos de él. Pero si tú quieres andar en los caminos de Dios, caminos de luz, caminos de verdad, de vida, de misericordia, no puedes mezclarte con lo que el mundo hace. Tienes que ser diferente. Porque el Espíritu dice aquí, el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo es celoso con sus hijos. Nos anhela. ¿Y sabes qué pasa aquí con el mundo? Que el mundo es el príncipe del mundo. ¿Quién es? Según la Biblia, Satanás, el enemigo de las almas. Entonces, el príncipe del mundo, el príncipe de la potestad del aire, tiene muchas maneras de llamar la atención de los seres humanos. Ojo que digo llamar la atención, no obligarte, pero te llama la atención. Llama la atención para ver si tú vas a seguir su sugerencia, su insinuación. Tú vas tranquilo, tranquila en tu camino y de repente algo pasa, un ruido, ¡pah!, llama la atención para que mires. Y una vez que mires, a ver si te gusta, si quieres seguir. Es una trampa, es una tentación, pero es un llamar la atención. Entonces, muchas personas se le olvida el temor de Jehová y al ser esa atención llamada, se dejan llevar por el tentador y caen en la trampa. Y una vez que caen en la trampa, se meten en el mundo de las tinieblas y ahí se pierde la comunión con Dios. Quieren oír a Dios y ya no le escuchan. Ya no les motiva a orar. Ya no les motiva a ir a la iglesia. Ya tienen otros motivos para vivir. Ya creen que se las saben todas y no necesitan más ayuda. Y es que cayeron en la trampa del enemigo. No saben por dónde van. Están en tinieblas y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se dejaron desviar. Mucho cuidado con las llamadas de atención del maligno. Mucho cuidado con lo que trata de impactar tu atención, de llamarte, de impresionarte. Mucho cuidado, porque es tu vida la que está en juego. Es tu alma la que está en juego. Es tu comunión con Dios la que está en juego. El Espíritu Santo es celoso, dice, y nos anhela celosamente y llama almas adúlteras a aquellos que se hacen amigos del mundo porque no tienen temor de Dios. Pero dice el verso 6, pero Él da mayor gracia. Aquí viene algo impresionante, la gracia de Dios. Mayor gracia. En lugar de Dios
apartarlos para siempre, Dios le ofrece la oportunidad de que conozcan lo que han hecho. Dice Dios, todos sus caminos son misericordia y verdad, y Dios muestra al pecador su camino, a ver si se arrepiente. Dios le muestra el camino, Él da mayor gracia. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta gracia de Dios viene por la predicación de la palabra. La palabra de Dios se te expone claramente para que te des cuenta si tu vida está bien con Dios o no. Es la gracia de Dios llamando tu atención. Y Dios dice aquí, Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú eres soberbio, soberbia, si algo en ti dice, no, yo no soy así, eso no es para mí, eso es para el que está a mi lado, esa palabra no es para mí, y estás allí resistiendo la palabra, Dios te va a resistir a ti. Ahora imagínate que vas a contender con Dios. ¿Quién va a ganar? Pero Dios da gracia a los humildes, a aquellos que dicen, ay sí Señor, y te humillas y reconoces que fallaste, te humillas, Dios te da gracia. Y dice, entonces sométete a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Dios, dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que tú me muestras? Yo quiero estar en comunión contigo, no con el maligno. Muéstrame, Dios, me someto a tu palabra, Señor. Someteos pues a Dios. Resiste al diablo, porque el diablo va a venir siempre. No, no es así, no seas tan legalista, no seas religioso, no es así. Manda callar a esa voz inmunda, échalo fuera de tu vida, no le vuelvas a oír más. Resiste al diablo, dice. Resístelo. Una vez que tú decides someterte a Dios, una vez que es tu decisión, es tu vida, es tu alma, es tu futuro eterno el que está en juego. Una vez que tú tomas control de esto y dices, no, conmigo nadie va a jugar. Si me muero hoy, ¿dónde voy a ir? Depende de dónde, en qué camino estoy caminando, en la luz o en las tinieblas. Es tu futuro eterno. Entonces, cuando el diablo te presenta algo, otra vez te llama la atención, uy, tremendo, tremendo. El Espíritu Santo te dice, no, eso no es mío. Pues recházalo, repréndelo y apártate de allí. Apártate, no sigas. No te estés probando a ti mismo que eres muy fuerte y cuidado. Mira, el diablo es más fuerte que cualquier desobediente. Mejor obedece la palabra, resiste al diablo. No le obedezcas, no te dejes llevar por sus insinuaciones y te darás cuenta quién sale huyendo. Él sale huyendo. No podrá contigo porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo y tendrá que salir de tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es así, es reconocer, Señor, si caíste, reconoce que caíste. Busca a Dios, acércate a Él. Recuerda lo que decíamos, que decía la palabra en Amós, que decía Dios, buscadme y viviréis. Busca al que extiende el Orión, las Pléyades, búscalo y vivirás. No digas que no necesitas, sí necesitas. Has ofendido a Dios, te has salido de sus caminos, has andado en tinieblas, sí necesitas. Reconoce que has estado en tinieblas. No digas que estás en comunión con Dios cuando has estado en tinieblas, aborreciendo a los hermanos y haciendo lo indebido. Reconócelo, acércate a Dios. Y cuando te acercas a Dios con arrepentimiento, ¿qué crees que hace Dios? La parábola del hijo pródigo.
Entonces Dios te ve venir hecho pedazos, pareces un pordiosero, como el diablo te hizo, casi te deshace, pero Dios te mira con misericordia y va y se acerca a ti. No dice, oh, échenlo de mi presencia, dice, tráiganlo a mí, vístanle ahora ropas otra vez limpias, pónganle de nuevo un anillo de autoridad en su mano y vuelve y te levanta, pero acércate a Dios. Te tienes que acercar a Dios, aleluya, aleluya. Verás que Dios se acerca a ti. Estos que son de doble ánimo, purifica tu corazón. Si crees que a Dios le gusta lo que a ti te gusta, mucho cuidado, no conoces a Dios todavía. No conoces lo que es tener comunión con el Dios santo, santo, santo. No conoces lo que es la comunión íntima de Dios. Quiere decir que no tienes temor de Dios. Por eso estás fallándole. Por eso te dejas prestar tus miembros para el enemigo, para que ofenda a Dios a través de ti. Arrepiéntete. Es por tu propio bien. Te conviene mantener esta comunión con Dios por muchos motivos. Arrepiéntete. Si eres de doble ánimo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate. No seas soberbio, altanero, engreído, como que te la sabes toda. No, mejor no sé nada, no soy nadie, no valgo nada. Y cuando estás al punto de cero allá, te anulas. Dios dice, yo te voy a levantar ahora donde no te imaginas. Te voy a poner en alto, porque Dios al que se humilla lo exalta. Aleluya, aleluya. El diablo es el que provoca ese sentir de que te creas demasiado importante para que no te sujetes a la palabra de Dios. Pero una vez que tú te sometes a Dios, el diablo ya no puede contigo. Cada vez que viene una cosa rara a tu vida, viene la palabra a tu mente. El Espíritu Santo la trae. Inmediatamente dice, no, esto no es de Dios. Podrá estar rodeado de diamantes, no me importa ese diamante. Yo prefiero llegar a aquel lugar que tiene calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, y ahí hay de todo. No necesito esto de aquí ahora. No lo necesito. Vea algo más que nos dice la palabra, que sucede a los cristianos, trampas del enemigo, que provoca que esa comunión con Dios se rompa. Vaya Primera de Corintios, capítulo 6, por favor. Primera de Corintios 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Usted dirá, pero ese que está en el medio, está en el medio. Dios no te hizo piedra, aunque tengas un corazón de piedra. Dios te dio razonamiento. Dios te puso una mente. Dios te da discernimiento. Tienes que usar lo que Dios te ha dado. Tienes que aprender a discernir. Sí, todo está allí, pero no todo conviene. No todo da gloria a Dios. Viene algo, se te ofrece algo, analízalo. Analízalo si está de acuerdo a Dios o no. No todo conviene. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Da a entender, no hay nada más fuerte que tú. Cuando tú decides que nada te va a dominar, Dios te va a ayudar. Dios te va a respaldar. Dios va a hacer que tu determinación se cumpla. Dios va a hacer que el enemigo salga huyendo de tu lado porque tú eres fuerte. Porque tú dices, no, es que Dios está conmigo y no voy a ceder. No voy a ceder, punto. Y verás quién es quién. Dice, no me dejaré dominar de ninguna, decía Pablo. Aleluya.
Qué bueno sería que los creyentes tengamos este tipo de conocimiento de quién es Dios, que nos provoca a ser tan radicales. Radical, inmovible. Si no es de Dios, no lo quiero. Si no va de acuerdo a Dios, no me digas de eso. Si no le agrada a Dios, no me agrada a mí. Tan radical. Quiera Dios que seamos así. Quiera Dios que su palabra sea viva en nosotros y provoque en nosotros ese celo del Espíritu. Que algo que nos quiere provocar, provoque en nosotros el celo. No voy a ofender a aquel que me ha amado tanto. No voy a ofender a aquel que me ama y me ha dado vida eterna. No lo voy a ofender, a aquel que me suple todo. Esa determinación. Dice el verso 13 y 14, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Escucha, el cuerpo no es para la fornicación. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice Hebreos 13:4. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. El cuerpo no es para fornicar. Pero si estás casado con alguien, eso es honroso delante de Dios. Pero ahora cuidado con lo que hay en tu mente. Porque si estás en tu corazón creyendo algo, ya estás adulterando, dijo el Señor. El cuerpo no es para fornicar, sino para dedicárselo al Señor. Dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Dice, o no sabéis, de ningún modo, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Está diciendo aquí que si un creyente está fornicando, ese creyente está llevando el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, lo está llevando a algo inmundo. Dice, ¿por qué lo haces? Mira qué más dice versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica. Si tú dejas que tus miembros que Dios te ha dado sean usados por el enemigo, estás pecando contra tu propio cuerpo. ¿Cuántas enfermedades venéreas y terribles no hay en el mundo hoy día por causa de la fornicación, de la inmundicia, de las cosas tan fuertes que se viven hoy en día? Consecuencias. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? Porque dice el verso siguiente, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos reconocer que nuestros cuerpos no nos pertenecen. El verdadero creyente que está en comunión con Dios reconoce que su cuerpo no es de él o de ella. Dirás, ¿cómo que no? Ese es tu cuerpo. No, este cuerpo es de Dios. Y lo que miren los ojos que tienen este cuerpo tienen que saber qué miran. Y lo que escuchan esos oídos tienen que saber qué escuchan. Y donde van esos pies tienen que saber dónde van. Y a lo que le ponen la mano tienen que saber a qué le ponen la mano. Porque esto es de Dios. Esto no es mío. Tiene que santificar el cuerpo.
Aleluya. Somos templos del Espíritu Santo y no nos pertenecemos, dice la Biblia. Dice, ¿serás que ignoras esto? Quiera Dios que no ignoremos esto. Quiera Dios que no digamos aquel día, oh, yo no lo supe. Tú podrás decir, yo no lo creí o no lo quise obedecer. No tienes excusas delante de Dios. Dios dice en su palabra que tu cuerpo es de Él, porque Él lo compró. No es que te lo pidió de regalo. Él pagó el precio con la sangre de Cristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para con su sangre comprar tu cuerpo y comprar tu espíritu, y ambos son de Dios. Entonces es cuestión de reconocer que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que ya no soy mío, yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Es cuestión de saber quiénes somos para Dios. Y una vez que ya sabemos quiénes somos, entonces estaremos en la disposición de acatar lo que Dios dice, de sujetarnos a Dios, de buscar esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Cuando andamos ya atentos a cualquier artimaña del enemigo para que no nos atrape, ya estamos en alerta. Entonces ya podremos caminar correctamente. Dependerá de nosotros. Huye de la fornicación. Y recuerda, Jesús dijo a los hombres, cualquiera que mirare a una mujer que no es su mujer, y en su corazón se la imagina, usted sabe, no voy a abundar, se imagínese, ya adulteró. Ya adulteró, sí, físicamente no, pero ya en el corazón lo hiciste. O una mujer que mira a un hombre. ¿Ves mucha televisión? ¿Ves muchas películas? ¿Ves muchas revistas raras? ¿Qué crees que ves por ahí? Cosas que tratan de impresionarte para robar tu mente y llevarte a pensar algo que Dios dice, ahora estás en fornicación. En tu mente. Estás ahora llevándote de algo que un inmundo quiso poner allí, y ahora tú, que eres hijo o hija de Dios, caíste en la trampa. Mucho cuidado, hermanos. Estamos en un mundo caído terrible. Si no aprendemos a cuidarnos, si no dejamos de ignorar la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Pero ¿qué de aquellos que deciden ponerse a cuentas con Dios? ¿Qué de aquellos que reconocen que cayeron, que le hicieron mal, y dejan de justificarse y dejan de decir, ¿y ahora qué va a pasar? Yo invertí tanto, que se pierda, hermano, pero que no se pierda tu alma. Que se acabe todo, pero que no te acabes tú. No sigas jugando con lo de Dios. Voy a terminar con algo que Dios dice en el libro de Oseas. Oseas también, después de Dios hablar de juicio y de castigar a esa nación, tiene una palabra de esperanza para aquellos que se arrepienten de verdad y deciden caminar como Dios manda. Oseas capítulo 2, el versículo 16. El libro de Oseas es muy interesante. Primero porque Oseas, un profeta que Dios manda a tomar como mujer a una prostituta. Al profeta de Dios, al santo de Dios, dice, métete con esa mujer inmunda, porque el pueblo a que está sirviendo es inmundo, es infiel, me ha abandonado. Y los hijos que te dé esa mujer serán por testimonio a este pueblo. 3 nombres de 3 hijos. No eres mi pueblo, no voy a tener misericordia de ti. ¿Qué es esto? Dios dice, búscala. Entonces después dice aquí, después que vengan los castigos y los problemas, Dios dice en el verso 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres.
Pablo dice en el libro de Efesios que palabras deshonestas no se oigan más de nuestras bocas. Que nosotros ni mencionemos cosas que hacen la gente del mundo. No conviene a los santos, dice Efesios 5:3. Mucho cuidado con lo que dejas salir de tu boca. Aquí no llamarás más Baali, nunca más. Vas a llamarle a él por quien es el marido. Dice el verso 18: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Si has estado en esos conflictos terribles y hoy decides ponerte a cuentas con Dios, el insomnio se va más, se va de ti. Esa presión del enemigo de sobre tu vida se acabó. Dice, ya va a quitar arco y espada y guerra. Verso 19: te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Justicia, juicio, benignidad, misericordia. Dice más: te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Después que vengan esos problemas y tú reconoces y te arrepientes, entonces Dios dice: me vas a conocer. Y una vez que me conozcas, ya sabrás quién soy. Tendrás esa comunión íntima con Dios. Podrás conocer ahora quién es realmente Dios. Buscadme y viviréis, te dice el Señor. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ya vas a estar de acuerdo con Dios. Ya se acabará el conflicto. El por qué Dios mandó esto, tal vez era para otro tiempo, dice, o a otro pueblo. Olvídate de eso. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para cumplir, hermano. Obedezca lo que Dios dice. No se deje enredar con cuentos raros. Sea humilde a la palabra de Dios. Sujétese a la palabra y verá cómo su vida se vuelve más llevadera. Verá cómo Dios está contigo ayudándote en todo lo que hagas. Verás cómo el maligno no podrá hacerte daño, aunque mande contra ti ejércitos terribles. Dios te dice: sigue durmiendo tranquilo, yo me encargo de todo eso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a pedirle a Dios que revele a cada vida si hay algo que tú sabes que es de las tinieblas y que lo has hecho y creías que estabas bien. Oh, estás en luz. Dios te dice: mentiras, no estás en luz, no sabes ni a dónde vas. ¿Crees que esos conflictos que vienen es por algo? Es por tu propia culpa. Donde te has metido es donde están los problemas. Sal de ahí y verás. Busca conocer a Dios y Él se dejará dar a conocer. Buscadme y viviréis. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purifica tu corazón. No creas que a Dios le gusta nada de lo inmundo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si algo se parece a tinieblas, deséchalo. Si algo parece pecado o no es pecado, deséchalo. Porque lo de Dios es puro. Lo de Dios es algo que no se puede confundir. Cuando algo es de Dios, es de Dios. La bendición de Dios viene a ti y no trae tristeza añadida. La bendición de Dios es la que Él quiere que todos tengamos. No la ilusión con que el maligno está engañando tanta gente para hacer tanto daño. Busca a Dios y verás cómo todo se arregla. Ponte a cuentas con Dios en este día. Vamos a orar. Si hay alguna persona que no ha entrado en los caminos del Señor, hoy es tu momento para que lo hagas. Si estás aquí
Si hoy reconoces que has estado caminando tu vida a donde te lleve el viento, como dicen, no sabes ni cuál es el motivo por el que existe, no sabes por qué es que estás viviendo en la tierra, por qué te creó Dios. Bueno, Dios te quiere mostrar, pero tienes que acercarte a Él con un corazón humillado y pedirle perdón por todos tus desvíos, tus pecados, todo lo que hiciste. Pídele perdón. Ahí donde estás, dile: Padre, perdóname, perdóname. Tú conoces todo. Si confesares tus pecados, confesar homos logos, si dices aquello que Dios conoce, dilo a Dios. Dios te va a perdonar y la sangre de Cristo te va a limpiar y a purificar. Recibe la gracia de Dios a tu vida, recíbela. Cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para purificar tus pecados, para lavar, limpiar tu alma y presentarte delante de Dios aprobado. Recíbelo a Él, recibe lo que Él te da hoy. Si hay alguien que ha estado con corazón confundido, doble ánimo, te ensucias un poquito, dices: ay, pero eso solamente fue un poquito. ¿Un poquito? Si a ti te dieran un vaso de agua porque tienes mucha sed y te vas a beber el agua y a alguien le entra una gotita de agua de cloaca, ¿te vas a beber el vaso? Dirás: ah, fue una gotita. Ah, pero ¿qué crees? Porque esa gotita está llena de malicia, de maldad, de microbios, te puede matar. Pues eso mismo pasa con eso poquito que tú crees que a Dios quizás no le va a interesar mucho. Él dice: sí, me interesa muchísimo. Dios es celoso de ti. Así es que no sigas amando al mundo. No sigas queriendo que te confundan con los del mundo para aparentar que no eres quien eres. Más bien da a reconocer quién eres, que eres hijo o hija de Dios, y no te avergüences de ser quien eres. Padre, en el nombre de Jesús, perdona a tu pueblo, cualquiera de nosotros que haya estado en caminos incorrectos o llevando vidas con doble ánimo. Perdona a esos que están confundidos y están probando en áreas diferentes a ti, a lo que tú has mostrado y entregado. Perdona, Señor, a tu pueblo. Tú eres fiel y verdadero y la sangre de Cristo nos purifica. Te pedimos, Dios, que en este día cada persona, todos los que estamos aquí, todos los que donde quiera se encuentren, seamos purificados con esa sangre preciosa y podamos todos tener de nuevo renovada esa comunión contigo y podamos mantenerla, luchar para mantenerla y que nuestras vidas den gloria a ti, Señor. Gracias, amado Padre, en ti esperamos. En el nombre de Jesús, presentemos esta canción al Señor con todo nuestro corazón.